Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con esta serie acerca de la unidad que comenzamos la semana pasada viendo en el Evangelio de Juan y terminamos viendo Efesios capítulo 1. Y vamos a recordar del estudio anterior, Efesios 1 versículos 13 al 14, entendimos que Dios reunió en Cristo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, para traernos las bendiciones espirituales de las cuales habla este contexto, que recibimos cuando nos unimos a Él. Y también ese en Él, como dice arriba, en Cristo, en Él hay redención, el perdón de pecados, redención por su sangre, el perdón de pecados, el ser adoptados como sus hijos, participar de su santidad, las riquezas de su gracia, la herencia y el sello del Espíritu Santo. Y en los versículos siguientes, 15 al 23, Pablo hace una oración. Él dice que vive orando por ellos y por nosotros para que podamos entender, porque si esto fuera fácil de entender, como decíamos en el estudio pasado, la iglesia estaría llena, pero no es tan fácil de entender, hermanos. Entonces Pablo pide a Dios en oración que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, ese poder, hermanos, ese gran poder que de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en el cielo, y lo colocó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y también lo hizo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahí habíamos quedado, y hoy vamos a profundizar en esa última parte, la plenitud de la iglesia, pero no sin antes volver a recalcar que no es que sea fácil de entender y mucho más difícil es vivirlo, hermanos. No es fácil de vivir. Entender que debemos estar realmente unidos a Dios por medio de estas cosas. Entonces vamos a continuar viendo lo de la plenitud de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esa palabra plenitud nos trae la idea de un recipiente completamente lleno. También cuando hablamos de esta plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Cristo mora en la iglesia y ella es inundada con su presencia. De esa manera está la plenitud de Él. Ella es el recipiente, el receptáculo de su plenitud, que viene con los dones, con todas sus gracias, la gracia de Dios, los dones espirituales y todas las bendiciones que Dios puede traernos a nosotros, que son comunicados por Él. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la plenitud, así como de Él es toda la plenitud, hermanos. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice que porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De esa plenitud de la cual dotó Dios a Él, el Padre, vamos a tomar todos nosotros. Dice también en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice también en el capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es maravilloso este versículo, hermanos, y vamos a tomar de esa plenitud que hay en Cristo, hermanos. Y creo, a mi modo de entender, que este versículo del mismo Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16, es el versículo que más claridad trae acerca de cómo tomamos de esta plenitud, cómo hace Dios para que esto sea posible. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta maravillosa escritura, hermanos, del apóstol Pablo nos enseña cómo obra esta plenitud de Cristo en la iglesia. Y vamos a mirar, hermanos, ahí está el texto que estamos analizando, y vamos a mirar cómo es que obra esta plenitud. Y vamos a leer algunos versículos. Dice que empieza diciendo en el versículo 11 que Él constituyó unos ministros, unos ministerios con un propósito, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero es imposible esta unidad, hermanos, si no hay unidad entre los ministros y los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces es imposible que esto funcione, hermanos, si esta unidad no existe. Y dice ahí, vamos a leer algunos versículos, Hechos 2:46, dice: perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces mire que ahí dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, no solo en el templo, sino que como hermanos, aún por las casas, compartían sus vidas, tenían una verdadera unidad, hermanos, tenían una verdadera unidad estos hermanos en la iglesia. En el capítulo 1 también, versículos 13 al 15, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo. Ahí hace la lista de los 12 apóstoles, pero el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí vemos la unidad. Si esta unidad no existe, es muy difícil, hermanos, que podamos cumplir estas cosas que Dios nos está mandando. En el capítulo 4, ahí mismo del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces veíamos en el capítulo 1, el día de Pentecostés estaban orando todos unánimes, y aquí también, después de que los habían castigado, los habían intimidado por la predicación y volvieron a los suyos, dice que oraron unánimes a Dios, elevaron su voz a Dios con unanimidad. También en ese capítulo 4, versículo 32, nos habla de la unidad que tenían, no solo en la fe, sino en la comunión, en la ayuda mutua. Dice versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Entonces, hermanos, es maravilloso ver cómo estos hermanos nos dan este ejemplo. No puede haber unidad si no hay unidad con Dios, no hay unidad entre los ministros y los miembros del cuerpo del Señor. Dice también en el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, estos hombres amaban el estar juntos, compartir sus vidas, y compartir sus vidas también con los hermanos. Ya conocemos también Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde dice que haya pues el sentir. Ya lo estudiamos en una lección pasada, si usted la quiere ver, acerca de este tema. ¿Cuál es tu sentir? Se titula esta lección. Búsquela ahí entre los videos que hemos subido
recientemente. Y este sentir, hermanos, es el que hubo en Cristo Jesús, sintiendo el mismo amor, anhelando una misma cosa, no, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, esta primera parte nos ayuda a entender que la iglesia es la plenitud de Cristo, pero no podemos llegar a la estatura de la medida a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si esto no comienza por esta unidad, hermanos. Dice entonces también el mismo versículo, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta unidad de la fe, hermanos, también en estudios pasados habíamos visto en Primera de Corintios cómo había división, porque estuvimos hablando acerca de la división en Corinto. Y aquí ya hablamos de que tiene que haber unidad de la fe. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 8, recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, hermanos, esto de la unidad de la fe realmente no significa que siempre vamos a creer lo mismo, hermanos. Es un proceso que dura toda la vida. Veíamos en aquel estudio, hermanos, que dice, y esto según lo que a Dios ha concedido a cada uno. Entonces, no solo nosotros como ministros, los predicadores, vamos creciendo en ese conocimiento. Nadie puede decir que ya alcanzó el pleno conocimiento, el pleno entendimiento, que conoce todas las doctrinas, que conoce todos los misterios. Eso lo hemos recalcado en estudios pasados. Y entonces, a veces esto de la unidad de la fe es mal entendido, hermanos. Es un proceso que tal vez dura toda la vida. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios va a ser posible en aquel día cuando nos encontremos con Él, la perfecta unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, estos textos nos ayudan a entender que a veces no hay unidad porque creemos que tenemos que pensar exactamente lo mismo, pero todos sabemos, queridos hermanos, que hoy en día hay cosas que no las creemos igual, no las entendemos igual que hace 30 años o más cuando estábamos empezando en nuestros caminos en la iglesia del Señor, hermanos. El Señor nos ha ido revelando, nos ha ido haciendo entender cosas nuevas, maravillosas, y entonces eso es algo que tenemos que entender y que tiene que ver con la unidad de la fe. Dice también ahí en Filipenses, en el capítulo 3, también lo hemos estudiado en días pasados, en otros estudios, y el apóstol ahí en el capítulo 3, que decíamos que es como una autobiografía de él. Pablo está hablando en Filipos había problemas con los judaizantes, decíamos en aquel estudio, y ahí en Filipenses, en el capítulo 3, vamos a buscarlo, leíamos en versículos 15 al 19 lo siguiente: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire cómo dice, querido hermano, aquello a lo que hemos llegado. Vuelvo y repito, Dios nos va revelando cada vez más, vamos entendiendo mejor los temas. De hecho, van entrando hermanos nuevos que no conocen, no entienden, y no podemos decir que tenemos unidad de la fe con ellos completa. No es posible, hermanos. Ellos irán creciendo y hay hermanos que han entendido cosas. Por eso es maravilloso cuando nos visitan y nos traen enseñanzas que tal vez nunca hemos escuchado. A ese hermano Dios le reveló
en cuanto a un tema al otro. Entonces, esta unidad de la fe, querido hermano, es un proceso, seguimos ahí, dice, vuelvo y leo, hermanos, el versículo 16, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay hermanos que andan buscando divisiones y poniendo problemas por cualquier cosa, hermanos. Ahora, no estamos diciendo que no estudiemos la doctrina y no la defendamos, al contrario, estamos diciendo que en eso estamos, hermanos, y es la responsabilidad de nosotros, pero lo de la unidad de la fe es un proceso, hermanos, durante toda la vida, y hasta donde hemos llegado, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, hermanos, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Y en Hechos, vamos a continuar, hermanos, porque el texto continúa diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces ahí hablamos de la unidad de trabajo. Y en Hechos capítulo 13, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo es el que dirige este trabajo. Y algo, hermanos, de la unidad que veíamos arriba, realmente a veces hacemos cosas inclusive sin orar. No oramos como iglesia cuando tenemos planes, cuando vamos a enviar a alguien, no hacemos estas cosas. Y en Hechos capítulo 13 tenemos un ejemplo, hermanos, de la unidad de trabajo. Dice versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Maravilloso, hermanos, esta enseñanza, la unidad de trabajo. Ahora, Bernabé había venido de Jerusalén, enviado por los apóstoles, y había quedado allí en Antioquía. Ellos se alegraron de que la palabra de Dios hubiera llegado allí. Bernabé había buscado al apóstol Pablo, y Pablo ya llevaba un buen tiempo con ellos allí también, ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo nos da el ejemplo de cómo debe haber unidad en trabajo, hermanos. Y en el capítulo 15, versículo, este envío del capítulo 13 es lo que conocemos como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el capítulo 15, versículo 36 al 41 dice lo siguiente: después de algunos días ellos regresaron de su primer viaje, presentaron el informe a la iglesia en Antioquía, y dice aquí en este versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias, hermanos. Entonces, la unidad de trabajo es importantísima, hermanos. Ahora, pueden haber desacuerdos
como lo podemos ver en estos versículos, entre Marcos y el apóstol Pablo, hubo tal desacuerdo. Más adelante vemos como en Filipenses Pablo le dice que necesita a Marcos, o sea, fue un desacuerdo momentáneo, que en este momento ellos se apartaron el uno del otro, pero no puede haber, hermanos, una buena obra si no arreglamos nuestras diferencias. Es imposible ver cómo en una misma ciudad hay hermanos que no se hablan con hermanos de otras iglesias de Cristo en la misma ciudad. Y lo más increíble es que no hacemos nada para remediar estas diferencias, hermanos. No hacemos nada para estar unidos. Por eso la iglesia pierde, hermanos, pierde la obra, hermanos. Perdemos todos, hermanos, con estas diferencias. Entonces tiene que haber unidad en el trabajo. En el capítulo 18, ahí mismo el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18 en adelante dice: mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose... entonces, hermanos, vemos cómo ellos hacían la obra. Ellos hacían la obra del Señor, hermanos. Ya nos habla del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, decíamos que en Efesios capítulo 3, versículo 15, allí veíamos cómo Pablo andaba con Priscila y Aquila, que también se nos menciona en el libro de los Hechos, el gran trabajo que hicieron ellos. En el capítulo 3 ya lo habíamos citado, hermanos, versículos 15 y 16, porque ahí habla de la falta de unidad. Dice que debemos seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. Entonces, recordemos, queridos hermanos, debe haber unidad de los ministros. Y si hay algunos desacuerdos, deben de tratar de arreglarse, hermanos, porque la obra pierde. Y debe haber unidad entre los ministros y los miembros de la iglesia. Y el libro de los Hechos presenta esa palabra maravillosa de que estaban unánimes, que tenían todas las cosas en común, trabajaban juntos. La unidad de la fe, hermanos, es un proceso de toda la vida, porque algunos tienen más conocimiento, otros menos, y debemos ayudarnos con paciencia, con amor, ir creciendo juntos. Siempre van entrando hermanos nuevos. No podemos decir que hay unidad, la misma unidad en toda la fe, en un hermano nuevo con un hermano de muchos años y de mucho conocimiento, hermanos. Y la unidad en el trabajo, como dice allá en el texto que estamos analizando, de quien todo el cuerpo bien coordinado entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a continuar ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 10, hablando acerca de la plenitud de la iglesia. Y vamos a decir, hermanos, que antes de entrar nosotros a la iglesia, vamos a mirar cuál era nuestra condición. Y lo decíamos en el estudio pasado, que muchos odian la iglesia, les repugna la iglesia, y están totalmente equivocados creyendo que tienen unidad con Dios. Obviamente que no tienen unidad con Dios, tienen unidad con aquellos que critican a la iglesia y de vez en cuando hablan para hablar mal de las iglesias, pero no están en la unidad de la cual estamos presentando acá. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que la palabra muerte significa separación. Ahí viene de necros, esta palabra, de donde viene la palabra necropsia. Y se usa de muerte del cuerpo, y en la parte B dice de la condición espiritual de los inconversos. Esto dice el señor Vine. Entonces la palabra muerte significa separación. Estábamos muertos porque estábamos separados, y Él nos da vida cuando nos unimos. Pero ¿cuál era nuestra condición? Dice: en los cuales, en nuestros pecados y delitos, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, ahora vamos a analizar cómo nos unimos a Cristo para recibir las bendiciones espirituales, tomar de su plenitud en su cuerpo, en la iglesia, y de su gracia, hermanos. Y esta era nuestra condición. Estábamos muertos. Pero ahora, hermanos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Y vamos a mirar aquí, hermanos, que hay 4 nos. La palabra nos se repite 4 veces, que señalan nuestra unión con Cristo. Nos amó, nos resucitó, nos dio vida juntamente con Él, y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y esto tiene que ver con lo que veíamos en el capítulo 1, donde Cristo dice que Él resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra, hermanos. Maravillosa esta enseñanza, y el apóstol Pablo en el capítulo 2 continúa enseñando que esas bendiciones también son para nosotros. Y podemos llegar a entender por la experiencia y por la palabra de Dios que esto se recibe en el bautismo, hermanos. Porque en el bautismo, y ahí es donde recibimos lo que decía en el capítulo 1, las bendiciones espirituales, donde se dice que hay redención por su sangre. Y eso está en Efesios 1:7, dan las bendiciones espirituales. Y en Romanos 3, 24 y 25, Romanos 3, 24 y 25, vamos a buscarlo y a leerlo, hermanos. Dice Romanos 3, 24 y 25, dice lo siguiente. Romanos 3, 24 y 25. Dice la palabra del Señor allí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos muertos, separados. Y ahora dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la misma enseñanza de Efesios capítulo 2, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Entonces, esto se recibe en el bautismo, hermanos. Dice, perdón de pecados, las bendiciones espirituales, Efesios 1:7. Y se cita el mismo texto que estamos diciendo. Entonces, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice, el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, muchas veces lo hemos leído, vemos cómo se recibe esto, hermanos, en el bautismo. Dice versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Y también esas bendiciones espirituales nos dice que nos convertimos en hijos de Dios y participamos de su santidad, Efesios 1:5. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, dice lo siguiente. Vamos a mirar Gálatas 3, 26, 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo habíamos visto en el estudio pasado también, queridos hermanos. Entonces, de esta manera nos unimos, nosotros estábamos muertos. Entonces, la unidad, hermanos, con Dios se adquiere cuando la fe triunfa, cuando el Evangelio, la fe, nos lleva al bautismo, hermanos, y ahí empezamos a recibir estas bendiciones espirituales. Y continúa diciendo el apóstol, el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí viene algo maravilloso, hermanos, del amor de Dios para con nosotros los hombres. Dice, continúa en el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miremos las cosas maravillosas que hay en estos versículos, hermanos. Dice que la gracia y la fe son don de Dios. Es maravilloso, hermanos. Nosotros simplemente tenemos que disponernos, pero somos salvos por su gracia. Y aún la fe, hermanos, es un regalo, es un don de Dios, hermanos. Dice también que somos hechura suya. Toda la obra la hace Dios, hermanos, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano. Las obras son las que Él preparó de antemano, no son las nuestras. Somos hechura suya. La gracia y la fe son un don de Dios para que anduviésemos en ellas, hermanos. Y dice también Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo procede de Dios, todo es de Él, la plenitud está en Él y tenemos que tomar de ella, hermanos. La fe y la gracia son don de Dios, somos hechura suya, las obras son las que Él preparó, no son nuestras obras. Entramos en esas obras que Él preparó y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Continuamos en la segunda parte de este capítulo 2, hermanos, y entonces el apóstol nos hace entender a los gentiles lo siguiente. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, hermanos. Algunos dicen que la pared intermedia era esa pared donde estaba esta puerta de oro, la hermosa, que impedía el paso de los gentiles al atrio de las mujeres en el templo en Jerusalén. Y dice que el Señor vino a unirnos y era cosa muy difícil unir a los gentiles y a los más difícil que las pequeñas divisiones que tenemos nosotros hoy en día y que a veces se nos hacen imposible arreglar, hermanos. Esto era más difícil. Dice también, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de los dos un solo hombre, hermanos, un solo cuerpo, hermanos. En la cruz el Señor, hermanos, nos reconcilió, Él murió. El pecado, hermanos, traía enemistad con Dios, hermanos, y Él llevó en su carne las enemistades y entonces, hermanos, para unir estos dos pueblos, hermanos, para unir estos dos pueblos, hermanos. Dice también en el versículo 16, continuando, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y tomamos esa figura donde Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, hermanos. Entonces, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz mandó las enemistades por el pecado, hermanos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles. Entonces los gentiles ahora entran a formar parte de su cuerpo, hermanos, y a los que estaban cerca, los judíos eran los que estaban cerca, y Él los quiso unir en un solo cuerpo, y todo esto lo hace Él con su sacrificio en la cruz, mostrando la unidad, hermanos. Porque por medio de Él, de nuestro Señor, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda, nos lleva al Padre. Algunos también dicen que ese Espíritu es el mismo sentir, pero creo más en lo del Espíritu Santo. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, mire el proceso, hermanos, como Dios nos reconcilia y nos entra en esta unidad con Él. Y vamos a mirar los términos que usa el apóstol. Él habla del cuerpo de Cristo. Sabemos que hay un solo cuerpo. En el capítulo 4 nos habla de un cuerpo, hermanos. Dice, usa el término familia de Dios. Usa el término ahí en el capítulo 2 del edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, hermanos. Todo esto nos muestra la unidad con Él y cómo es Dios, proviene de Él, hermanos. Somos hechura suya, las obras son de Él. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Nos da el don de la gracia y el don de la fe, hermanos, para que podamos estar unidos a Él, hermanos. Y vamos a terminar, hermanos, diciendo este capítulo 2, Efesios 2:20 dice: entonces, por esto, hermanos, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Entonces, maravilloso esta enseñanza, hermanos, de la plenitud, de que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y en la iglesia, hermanos, unidos, bien coordinados, unidos a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la revelación de toda la palabra, y en especial el Nuevo Testamento, hermanos, entendiendo toda esta doctrina que nos lleva a unirnos con nuestro Señor Jesucristo, y bien coordinados, hermanos, como un cuerpo bien coordinado, vamos creciendo para ser un templo santo y permitiendo la dirección de la edificación del Espíritu Santo, hermanos. Continuaremos en el próximo estudio con el capítulo 3, porque como decíamos, esta es la carta de la iglesia y también casi que podríamos decir que es la carta de la unidad, queridos hermanos. Entonces, Dios los bendiga. Síganos en YouTube, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, El Evangelio Olvidado, y decía que nuestra página está en restauración y muy pronto estará nuevamente al servicio de todos ustedes, queridos hermanos. Dios los bendiga